Fue una época dura, eran sueldos pero muy bajos, tiempos muy difíciles. En el metro no había organización de ninguna clase, salvo que es un grupo cultural que se llama el Grupo Taller. Cuentan los trabajadores que habían expresiones políticas al interior de la empresa, pero muy resguardada, con mucho temor. Teníamos que ser muy cuidadosos, muy cautos, porque, te insisto, en cualquier momento podía pasar algo extraño y de repente no solo podías perder la pega, sino que la vida. Era muy complicado, porque en el metro existían muchos agentes de la policía represiva de esa época, CNI, después DINA. Teníamos compañeros de trabajo que pertenecían a esa institución. Entonces ustedes entenderán que en esa época pensar en alguna forma de organizar a los trabajadores era prácticamente un suicidio. En el 85, decididamente un grupo de trabajadores decidió formar la agrupación de trabajadores de metro. Esa agrupación se formó, por ahí está el libro de la constitución de esa organización, pero sufrimos costos muy altos. Bueno, y esa agrupación creo que tiene la gran gracia de ser la semilla que dio origen posteriormente al sindicato único. El metro iba a aplicar un plan de racionalización a los trabajadores. Eso significaba hacernos trabajar más, ¿ya?, ganar menos. Entonces nos organizamos, ¿ya?, los conductores, ¿ya?, y formamos una organización. Pero nosotros formamos un sindicato entre nosotros, ¿ya?, y ahí en reunión se resolvió que nosotros íbamos a rechazar esa cosa y decidimos invitar al resto de los trabajadores del metro a constituir una organización gremial que era lo legal para funcionarios, porque nosotros éramos funcionarios públicos. Nos comunicamos de persona a persona con todo el metro, ¿ya?, y pusimos un día, una hora, un día domingo me acuerdo, conseguimos el auditorio Don Bosco a los notarios y ahí mismo se eligió la directiva, ¿ya? Y de los 860 funcionarios que tenía el metro, ya 816 fueron a firmar, o sea, una mayoría absoluta. El mayor hito de eso es que formamos una agrupación gremial justo en los tiempos de la dictadura. Cuando se desarticula la agrupación, hay un repliegue completo de parte de los trabajadores y muy inteligentemente algunos visualizaron de mantener cierto contacto, cierta orgánica viviente, y empezó a tener mucho auge el deporte en el metro. Y eso permitió mantenernos conectados y dentro de esos ya comunicados con una cierta o segunda intención, para ser más específico. En el año 89 trabajamos de 88 y a principios del 89 en forma clandestina. Nosotros hacíamos reuniones en casa de compañeros, en la NEF, en el SINAPE. Ahí hicimos el primer sindicato. A las 3 de la tarde nosotros teníamos 1.200 trabajadores. El 97% de los trabajadores de metro se sindicalizó en ese momento. Siempre hubo, ¿no?, una necesidad de articularse. Y yo diría que apenas se pudo, sin que eso significara riesgo de vida, los compañeros tomaron la decisión y crearon el primer sindicato que en el corto tiempo se dividió. Como organización sindical, una de las primeras cosas que pedimos fue hacer justicia con los trabajadores que han sido injustamente despedidos por el pecado de querer
digamos, formar organizaciones sindicales en el metro? Bueno, llegamos a la democracia, formamos el sindicato, logramos hacer la primera negociación en el año 92 y los sueldos aumentaron 100, 150% la renta. Bueno, yo estuve a cargo del sindicato único que había, que hoy día se llama Sindicato 1, por ser el primer sindicato, y estuve 2 años de presidente. Luego yo me retiré. A los 6 meses de que yo me retiré, empezaron algunos conflictos entre un sector de jefaturas intermedias con los trabajadores de base. Les incomodaba a ellos estar metidos en el mismo saco. Y esos conflictos movieron a que un grupo de personas dijeran que querían formar su propio sindicato de técnicos y profesionales. Y la empresa le abrió la cueca y le dio todas las facilidades para que se formara ese sindicato. También esto que se había acuñado de que la alegría ya viene, pero nos pasó de largo. Entonces en el metro ocurrieron esas cosas también. Y en ese contexto, ¿qué es lo que tenía al frente esta administración? Tenía un sindicato poderoso. Y por lo tanto empieza una seguidilla de división. Eso sumado no solo a la injerencia de la empresa, sino que también a que cuando tú desarrollas un sindicalismo de corte corporativista, empiezas rápidamente a hacer divisiones en función de tu oficio o trabajo en particular. Entonces ya no era una identidad de trabajadores del metro, sino que la identidad estaba radicada en la labor. Entonces yo creo que se va forjando una división que insisto que es propia de lo que se va generando en los años 90, que es una despolitización del sindicalismo acompañada por el avance del corporativismo como ideología o como una suerte como de guía para la acción. La empresa se jugó por favorecer al sindicato de profesionales, sindicato 2, y llegando a acuerdo con ellos, primero que con el sindicato 1. Y eso motivó justamente que se desembocara la primera huelga. Y se fue a una huelga, y que fue una huelga muy especial, porque la administración tampoco estaba preparada práctica e ideológicamente para enfrentar una huelga. La verdad es que se sorprendieron, no sabían qué hacer. Y terminó siendo una huelga muy exitosa para los trabajadores, porque tuvimos una semana y algo en huelga y revolucionamos Santiago. Con mucha unidad, con mucha participación, y ahí fueron los logros más importantes del sindicato. En realidad esas fueron de las negociaciones colectivas en donde de todo lo que se tiene, ¿ya? O lo que se ha logrado entre compañeros. Y ahí se obtuvo algo que era inédito en esos años, y creo que después también, que ofrecieron una doble indemnización por despido. ¿Cuál era la idea? La idea no era recibir más plata de indemnización, la idea era que si la empresa te despedía, que le fuera caro, que le saliera caro. La idea era que tuviera un costo alto para defender los puestos de trabajo en esa forma, porque las empresas cuidan mucho los pagos. Y ahí hubieron otros logros, bonos de vacaciones, aguinaldo de Navidad, fiestas patrias, cosas que no se habían logrado antes y que fue solamente posible con una movilización como es una huelga. Creo que siempre ha habido un mito, ¿no? O un relato mitológico más bien, así como volvamos al sindicato único, como si ese estado de unidad ya hubiese sido tan perfecto, y la verdad es que esa perfección, esa fantasía no duró más de 3 años, entonces hay baja autocrítica de por qué nos separamos, por qué nos dividimos. Había situaciones en que la administración nos llamaba a todos, y era absurdo, a veces muy ridículo, que empezábamos en contradicciones entre nosotros, las directivas de los distintos sindicatos,
frente a la administración. Entonces, se logró establecer conversaciones en ese sentido y definimos tener una coordinación permanente de los 3 sindicatos. En varias oportunidades se trató de hacer la federación, pero no se llegaba a acuerdo, ¿ya? Pero cuando viene el tema del Transantiago y los trabajadores y los sindicatos se han enfrentado a situaciones que ya no podían negociarlas por sí solos, enfrentarlas por sí solos, ¿ya? Ahí nace la federación. Ahí se dan cuenta que no tienen otra forma, ¿ya? Ya fuera la federación o un sindicato único. Pero un sindicato único era más difícil. Era más fácil lograr la unidad a través de la federación y ahí viene un logro, digamos, se logran algunos pagos por la sobrecarga de trabajo que tiene que ver con el Transantiago. Bueno, y ahí también se logra más unidad de los mismos sindicatos, ¿eh? Porque existía cierta rivalidad entre los mismos trabajadores de un sindicato a otro. Ahí como que eso se termina y como que ya empieza un movimiento sindical único. En la federación trata de buscar la unificación de no solo los sindicatos de planta, sino los sindicatos de subcontratos. Prácticamente el 70% de los trabajadores de metro son subcontratados. Entonces hay una ilusión ahí de que existen solamente 4.000 trabajadores de metro. En verdad son los 1.200 trabajadores que trabajan en metro, solamente están contratados por otra empresa. Es un sector de trabajadores que está muy precarizado, que tienen muy poco acceso a las organizaciones sindicales y por ende sus aspiraciones salariales y de beneficios son bajas. Entonces la federación, en ese contexto como de proyección, sería un ente articulador o coordinador entre un sindicato único en planta y un sindicato interempresa que pueda agrupar a la mayor cantidad de trabajadores sin contrato. Yo pienso de que la federación ha hecho un papel correcto, es decir, ha estado en una postura, ¿no es cierto?, política, porque a esta altura tampoco hay que esconder las militancias. Creo que hablaría de una federación consolidada, un espacio consolidado de unidad, con los problemas. Mira, la ley de la unidad es la dificultad. No hay unidad sin dificultad. Y la diversidad, procesarla, gestionarla políticamente es muy difícil. Por lo tanto, la federación yo creo que ha logrado poner de acuerdo a dirigentes y a dirigentes. Uno podría decir fortalece a los sindicatos, sí, pero creo que aquí lo importante es que fortalece a las y los trabajadores. Mira, primero que todo hay que entender que la federación ha cumplido un rol muy potente con respecto a los trabajos ante los trabajadores. ¿Ya? Yo creo que efectivamente la FESImetro ha evolucionado y ha evolucionado para bien. Por nuestro lado también tiene que ver el liderazgo. Creo que Eris Campos ha hecho un muy buen trabajo representando a los trabajadores. Nosotros vamos por la lucha que quiero también que la federación se haga parte de lograr, digamos, la internalización de cargos de subcontrato, lograr mejorar la parte de llegar a un acuerdo marco que se inscriba en el reglamento de las bases de licitaciones y que esté establecido y que se logre de partida evitar ya con eso la precarización del subcontrato. Es mi lucha, es mi sueño. Tenemos una meta de hacer un sindicato interempresa, donde vamos a alinear a todos los trabajadores del subcontrato. Los más que queremos, los que nos necesitan más estar unidos son los trabajadores de aseo y seguridad. Yo creo que la federación se ha robustecido con el paso del tiempo. Creo que ya no está en tela de juicio por parte de los dirigentes sindicales lo pertinente o no de la federación. Creo que todos entendemos que es importante tener esta organización, mantenerla y consolidarla. Porque desde el estallido social a la fecha igual han pasado muchas más cosas. Se vino la pandemia, nos han querido imponer medidas económicas. Mira, ha ido cambiando y hoy día también ha surgido algo nuevo estos últimos años, ¿ya? Donde ya se habla de unidad y ya no se habla de federación, se habla de sindicato único.
Y eso cada día tú lo escuchas más dentro de la base sindical, de los mismos trabajadores que piden la unificación de los sindicatos. Y que es un paso, bueno, que hay que discutirlo, ¿ya? Pero viene de pedido de la base sindical, que eso es súper importante y que no nace de los dirigentes. Yo creo que el bien común debe prevalecer por sobre los intereses personales. Y creo que ha sido uno de nuestros mayores quiebres, son por temas de hecho personales. Y en este desencuentros al final no se logra el profesionalismo, llamémoslo, de llevar el barco del tamaño que se está llevando. Siendo súper sincera, creo que es un sueño, involucrar a todos.